Un joven aparentemente irreprochable guarda un secreto que amenaza a su familia y a su comunidad, una compulsión incontrolable por robar. Cuando los objetos desaparecidos comienzan a generar desconfianza y a dividir a la ciudad, se ve obligado a enfrentar la verdad. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La mañana soleada en la tranquila ciudad de Campos Bonitos parecía perfecta para Lucas. Era el día de su cumpleaños número 13, y el joven no podía contener su euforia. Bajó corriendo las escaleras con el corazón acelerado y encontró a su padre, el señor José, en la cocina. Alto, con cabello canoso que contrastaba con su sonrisa cálida, José estaba preparando un desayuno especial. Al escuchar el ruido de pasos, se giró, abrió los brazos y exclamó: «¡Feliz cumpleaños, hijo mío!». Lucas sonrió de oreja a oreja mientras su padre le entregaba un regalo envuelto en un papel metálico brillante. Con manos temblorosas de expectación, rasgó el envoltorio y reveló una videoconsola nueva. «¡Wow! Gracias, papá». Pero el señor José no se detuvo ahí. Sacó de una bolsa otros 10 juegos, cada uno envuelto individualmente. «Puedes escoger 5 para empezar», dijo con una sonrisa. Los ojos de Lucas brillaron. Escogió cuidadosamente sus 5 favoritos, pero mientras su padre atendía una llamada telefónica, algo inexplicable se apoderó de él. Sus ojos se fijaron en uno de los juegos restantes. Su mente le decía que no lo tomara, pero su mano actuó casi automáticamente. Escondió el juego en su bolsillo. El corazón le latía rápidamente, no solo por la emoción, sino por la adrenalina de saber que lo que hacía estaba mal. Y, sin embargo, Lucas sintió algo que nunca había experimentado antes, una peligrosa mezcla de excitación y culpa. En los días que siguieron, la sensación no lo abandonó. En casa de su abuela, vio un pequeño adorno sobre una mesita. «Es hermoso», pensó, y en un abrir y cerrar de ojos, el objeto estaba en su bolsillo. En la escuela, fue una goma de borrar olvidada. En la piscina, una pequeña pelota de plástico dejada atrás. No importaba el valor o el tipo de objeto, el impulso de tomarlo era más fuerte que cualquier otra cosa. Lucas comenzó a esconder los artículos en su cajón, como si fueran trofeos de una batalla silenciosa que libraba consigo mismo. Poco a poco, se dio cuenta de que no podía detenerse. Lo que había comenzado como una travesura se había transformado en algo mayor, una fuerza invisible que lo dominaba. Y mientras la pequeña ciudad de Campos Bonitos seguía con su rutina tranquila, Lucas estaba cada vez más envuelto en una sombra creciente que amenazaba no solo su conciencia, sino también su propia identidad. El verano seguía cálido y perezoso en Campos Bonitos, pero algo perturbaba la tranquila rutina del pueblo. Pequeños objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente de las casas. Un pendiente, una cartera de cuero gastada, una estatuilla de valor sentimental. Cosas que, aunque simples, dejaban un vacío desconcertante en los habitantes. Nadie sabía con certeza lo que estaba ocurriendo, pero los rumores comenzaron a propagarse como fuego en un pastizal seco. La primera en notar algo fue doña Odete, una señora que vivía al lado de los Santos, la familia de Lucas. «Mis agujas de tejer desaparecieron», reclamaba en voz alta a quien quisiera escuchar. Pronto, los rumores adquirieron un tono de misterio. «¿Fantasmas?», sugirió Emily, la tía de Lucas. Emily, siempre inclinada a lo sobrenatural, afirmaba que el culpable no era humano. «Las puertas se abren solas, siento una presencia», decía con fervor. Su creencia atrajo a un pequeño grupo de seguidores, dispuestos a investigar el fenómeno. Lucas escuchaba esas conversaciones desde un rincón, en absoluto silencio. Cada nueva reunión organizada por su tía aumentaba su angustia. Sabía que no había fantasmas, pero sus pequeños hurtos se estaban convirtiendo en un problema demasiado grande para ocultar. En la casa de los Santos, el ambiente también era tenso. La madre de Lucas, doña Clara, se despertaba en mitad de la noche, asustada por ruidos que no podía explicar. ¿Serán ratones? ¿O otra cosa?, preguntaba a su esposo. Mientras tanto, el señor José reforzaba la seguridad de la casa. Nuevos candados, cámaras, e incluso trampas improvisadas comenzaron a aparecer por los rincones. Para Lucas, era como caminar por un campo minado, con cada paso rodeado por el peligro de ser descubierto. Emily, obsesionada con la idea de una presencia sobrenatural, empezó a recopilar pruebas para respaldar su teoría. Un viento que hacía mover las cortinas, un objeto fuera de lugar.
Para ella, todo apuntaba a un fenómeno inexplicable. Incluso organizó reuniones familiares para discutir el caso, acusando indirectamente a vecinos y otros parientes de no creer en su misión. Lucas observaba todo, sintiendo el peso de sus acciones aumentar. Veía el impacto de sus actos en el rostro cansado de su madre, en la frustración silenciosa de su padre, en las discusiones cada vez más frecuentes que permeaban la casa. Y sabía que era él quien llevaba la culpa, aunque nadie lo supiera. La tensión en el pueblo crecía. Algunos habitantes comenzaban a culpar a los vecinos, otros, como Emily, creían fervientemente en lo sobrenatural. Pero también había quienes preferían guardar silencio, esperando que el misterio se resolviera por sí solo. Para Lucas, cada noche era una batalla interna. Escuchaba los pasos cautelosos de su padre por la casa, las oraciones susurradas de su madre, los murmullos de los vecinos y las acusaciones de su tía. La sombra de la desconfianza se cernía sobre Campos Bonitos, y Lucas sabía que, con cada día que pasaba, se volvía más densa y difícil de disipar. Las noches en Campos Bonitos eran tranquilas, salpicadas por el sonido ocasional de los grillos y el suave viento que agitaba las hojas de los árboles. Para la mayoría de los habitantes, aquel silencio era una invitación a la serenidad. Pero, para Lucas, las noches se habían convertido en un interminable tormento. Acostado en su cama, miraba el oscuro techo, intentando alejar los pensamientos que lo atormentaban. Su habitación, que antes era un refugio acogedor, ahora se sentía opresiva, como si los propios objetos que había robado lo observaran en un juicio silencioso. Aquella noche, cerró los ojos y cayó en un sueño inquieto. Soñó que estaba en la casa de su abuela, de nuevo en la sala donde había robado aquel pequeño bibelot. Pero esta vez, su abuela estaba allí, inmóvil, mirándolo con los ojos abiertos de par en par y llenos de decepción. ¿Por qué hiciste eso, hijo mío?, le preguntaba, con la voz temblorosa. Lucas intentaba responder, pero su boca no se movía. Sentía el suelo abrirse bajo sus pies, arrastrándolo hacia un vacío profundo. De repente, estaba en la escuela, rodeado de todos sus compañeros, que se reían y lo señalaban con el dedo. «Ladrón», gritaban, sus voces resonando como martillazos en su mente. Despertó de un salto, con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor frío. El reloj junto a la cama marcaba las 3:12 de la madrugada, pero el tiempo parecía irrelevante. Permaneció sentado, mirando la oscuridad, escuchando el sonido ahogado de su propia respiración. Los días siguientes fueron aún peores. La culpa se manifestaba en momentos inesperados. En la escuela, mientras jugaba con amigos, sentía las miradas de desconfianza, aunque nadie sabía nada. Durante las comidas familiares, apenas podía mirar a sus padres, temiendo que, de alguna manera, ellos lo supieran. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a organizar el garaje, Lucas vio un viejo álbum de fotos. Lo abrió y encontró una imagen de sí mismo, siendo apenas un niño, sentado sobre los hombros del señor José, con una sonrisa amplia. «Siempre has sido mi orgullo, hijo», dijo el padre, al notar la expresión seria de Lucas. Lucas sintió un nudo en la garganta. Aquella frase simple lo golpeó como un mazazo. Quería confesarlo todo allí mismo, pero las palabras se desvanecieron en un incómodo silencio. «¿Todo bien, Lucas?», preguntó su padre. «Estoy solo cansado», mintió, desviando la mirada. Pero la culpa continuaba creciendo, tomando forma como una sombra que lo seguía a donde fuera. Era como si los objetos que había robado llevaran un peso invisible, un recordatorio constante de sus elecciones. Y así, Lucas empezó a darse cuenta de que la cleptomanía no era solo un impulso que no podía controlar, era también una batalla interna que lo estaba consumiendo poco a poco. La culpa se había convertido en su compañera constante, una presencia que no podía ignorar y que comenzaba a revelarle el precio de sus actos. Emily Santos era una mujer obstinada. Con su personalidad vibrante y una fe inquebrantable en lo sobrenatural, se había convertido en la investigadora no oficial de Campos Bonitos. Para ella, las misteriosas desapariciones de objetos no eran obra de manos humanas, sino de fuerzas invisibles que rondaban la ciudad. Aquella mañana, Emily llegó a la casa de los Santos con su bolso de cuero desgastado, repleto de papeles, fotografías y lo que parecía ser una vieja grabadora. «Esto no puede seguir así, José. Tenemos que actuar antes de que estos espíritus causen algo peor», anunció al entrar en la sala sin pedir permiso. Doña Clara suspiró, acostumbrada a las excentricidades de su cuñada, pero el señor José, intrigado por las pruebas que Emily decía tener, le permitió comenzar su investigación. Lucas, sentado en silencio en un rincón,
se puso tenso. Emily inició su ritual con fervor. Con una cinta métrica en la mano, midió distancias entre puertas y ventanas. ¿Sabías que los espíritus pueden pasar por rendijas más pequeñas que un dedo?, declaró dramáticamente. Luego, utilizó la grabadora para capturar lo que llamaba sonidos del más allá. Lucas observaba la escena con el estómago revuelto. Sabía que Emily estaba equivocada, pero su espectáculo llamaba la atención. Y, lo que era peor, sus acciones ponían el foco en la casa de los Santos, donde él escondía los pequeños objetos que robaba. Para empeorar la situación, Emily decidió que haría una vigilancia nocturna en la casa en busca de pruebas definitivas. Esa noche, mientras todos estaban en la sala, Lucas sintió como el peso del miedo crecía. Sus escondites no eran lo suficientemente seguros para una inspección meticulosa. Cuando todos se retiraron a dormir, Emily se instaló en el sofá de la sala, equipada con una linterna y la grabadora. Lucas, por su parte, no podía conciliar el sueño. A medida que avanzaba la madrugada, decidió que tenía que actuar. Si Emily encontraba algo, sería el fin. Con pasos silenciosos, salió de su cuarto y bajó las escaleras. Planeaba mover algunos de los objetos escondidos antes de que Emily los descubriera. Pero, al pasar por el pasillo, tropezó con una silla. El sonido resonó por la casa como un trueno. ¿Quién anda ahí?, gritó Emily, ya con la linterna en mano. Lucas se congeló, incapaz de moverse o responder. Los pasos de ella se acercaron rápidamente. Lucas, lo llamó, apuntando la luz de la linterna hacia él. ¿Qué haces fuera de tu cuarto a estas horas? Yo, tenía sed, mintió, sintiendo cómo le ardía el rostro. Emily entrecerró los ojos, desconfiada, pero no insistió. Vuelve a la cama, chico. Estos espíritus pueden ser peligrosos. Subió las escaleras intentando parecer calmado, pero su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Aquella noche, Lucas se dio cuenta de que el cerco se estaba cerrando. La obsesión de Emily no solo intensificaba la tensión en la casa, sino que hacía cada vez más arriesgado ocultar su secreto. Emily, por su parte, estaba más decidida que nunca. Para ella, algo grande estaba por suceder, y nada la detendría en su afán por desentrañar el misterio que asolaba Campos Bonitos. Lo que no sabía era que el fantasma que buscaba estaba justo allí, en la forma de su propio sobrino. A la mañana siguiente, Lucas llegó al colegio con una sensación de inquietud que no lograba ignorar. El lugar que antes era una extensión de su rutina ahora parecía cargado de amenazas invisibles. Entró al patio, intentando mezclarse con el bullicio de sus compañeros, pero algo estaba diferente. Las conversaciones eran más agitadas, los rostros más tensos. Cerca de la cancha, un grupo de alumnos se reunía alrededor de Sofía, una de las estudiantes más populares de la escuela. Ella gesticulaba con impaciencia mientras sostenía su mochila abierta. Simplemente desapareció, dijo, claramente frustrada. Estoy segura de que mi pulsera estaba aquí. Lucas se quedó congelado en su lugar. Recordaba haber visto la pulsera de Sofía el día anterior durante la clase de educación física. Un accesorio delicado con pequeños colgantes, dejado descuidadamente en el banco junto a su bolsa. Se mordió el labio. No había tomado esa pulsera, pero sabía lo que significaba esa situación. Los ojos de sus compañeros ya comenzaban a buscar a un culpable, y cualquier movimiento en falso podría ponerlo en evidencia. ¿Estás segura de que no la dejaste en casa?, preguntó Daniel, uno de los amigos de Sofía. La usé ayer aquí en la escuela, estoy segura de eso, respondió ella, cruzando los brazos. El incidente no tuvo una resolución inmediata, pero el ambiente cambió. Durante el día, Lucas notó que otros pequeños robos eran comentados en voz baja por los pasillos. Un bolígrafo especial que Lara, la monitora, siempre usaba. El llavero de un estuche. Un par de gafas olvidadas en el laboratorio de ciencias. Para Lucas, la tensión era casi insoportable. Pasó la clase de matemáticas mirando fijamente al pizarrón, intentando ignorar el escalofrío que sentía cada vez que alguien susurraba algo. Durante el recreo, mientras sus compañeros se reunían en la cafetería, él se quedó solo en el pasillo. Caminó hasta su casillero y lo abrió con prisa. Su pequeño escondite improvisado, un rincón secreto dentro de su mochila donde a veces guardaba pequeños objetos, parecía latir como una bomba de tiempo. Lucas, ¿todo bien? La voz de Pedro, su mejor amigo, lo tomó por sorpresa. Se giró rápidamente,
casi cerrando la puerta del casillero con demasiada fuerza. Sí, solo, estaba pensando en un problema de matemáticas, respondió con una sonrisa forzada. Pedro lo observó por un momento, con las cejas ligeramente arqueadas, pero no insistió. Está bien, voy a buscar al grupo. ¿Nos vemos después? Lucas asintió y lo vio desaparecer por el pasillo. Se quedó ahí, solo, con el corazón acelerado. Sabía que no era el único que escuchaba los murmullos en la escuela. ¿Y si alguien unía las piezas? En la última clase del día, la profesora de literatura, doña Elena, dio un discurso que dejó a Lucas aún más incómodo. Algo curioso está ocurriendo en la escuela, dijo, ajustándose las gafas mientras miraba a la clase. Cosas pequeñas desapareciendo. No quiero señalar a nadie, pero esto es preocupante. Espero que, si alguien sabe algo, tenga el valor de hablar. Lucas sintió la mirada de la profesora pasar por encima de él. Era como si ella supiera. Su estómago se revolvía con cada palabra. Cuando finalmente terminó la clase, salió rápidamente del aula, evitando el contacto visual con cualquiera. Pero sabía que el ambiente había cambiado. El colegio, que antes era un lugar seguro, ahora era una olla de presión. Y Lucas estaba sentado directamente sobre el fuego. Lucas despertó esa mañana con una resolución firme: necesitaba detenerse. No importaba lo difícil que fuera, estaba decidido a controlar ese impulso que parecía ser más fuerte que él. Sentía que su vida se desmoronaba. Las desapariciones en el colegio, las investigaciones de su tía Emily, las miradas desconfiadas, todo parecía apuntar hacia un futuro inevitable, y sabía que debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó, abrió su gaveta secreta y miró fijamente los pequeños objetos que había acumulado. Allí estaban la goma de borrar de su amigo, el adorno de su abuela e incluso el llavero de un compañero al que apenas conocía. Lucas tomó una bolsa y empezó a juntar los objetos, como si quisiera librarse de un peso que ya no podía cargar. De camino a la escuela, se repetía a sí mismo: hoy no voy a tomar nada. No importa lo que pase. Pero a medida que avanzaba el día, Lucas sentía el familiar hormigueo en la punta de los dedos. Era una inquietud que comenzaba como un leve cosquilleo y crecía hasta convertirse en un grito en su mente. Durante la clase de ciencias, vio el celular de un compañero dejado sobre la mesa. Era un modelo antiguo, con una funda azul descolorida. Lucas intentó desviar la mirada, enfocándose en el pizarrón, pero la imagen del celular parecía llamarlo, como si lo estuviera esperando. No, murmuró para sí mismo, apretando las manos bajo la mesa. La clase terminó, y salió rápidamente, evitando cualquier oportunidad de ceder al impulso. Durante el recreo, se sentó solo cerca de la cancha de deportes, lejos del tumulto. Intentó respirar profundamente, repitiendo su mantra de resistencia. Luego llegó la clase de arte, una de sus favoritas. La profesora pidió a los alumnos que pintaran algo que los inspirara. Lucas sintió una chispa de esperanza. Tal vez, si canalizaba su energía en algo creativo, podría vencer la compulsión. Se concentró en su pintura, pero al levantarse para buscar más pintura, notó un anillo plateado dejado sobre la mesa junto a los materiales. El objeto brillaba bajo la luz, atrayendo su mirada como un faro. Es solo un anillo, pensó. Nadie lo extrañará. Sintió el impulso crecer, su corazón acelerarse, sus manos comenzar a sudar. Era como si su mente estuviera dividida en dos, una parte gritándole que resistiera, mientras la otra lo empujaba a actuar. Antes de darse cuenta, el anillo estaba en su bolsillo. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, pero fue rápidamente reemplazada por un profundo sentimiento de fracaso. Apenas pudo terminar la clase. Al final del día, mientras caminaba a casa, Lucas sentía el peso del anillo en su bolsillo como si fuera una roca. Miró al cielo, ahora nublado, y pensó en su promesa de esa mañana. Había intentado detenerse, pero la compulsión seguía dominándolo. Lucas sabía que no podía continuar así. Pero, por primera vez, también comprendió que vencer esa lucha sería mucho más difícil de lo que imaginaba. La semana apenas comenzaba, pero Lucas ya sentía el peso de los últimos días. Su intento de detenerse parecía haber fallado miserablemente, y la culpa seguía apretándole el pecho. Para empeorar las cosas, Pedro, su mejor amigo, lo había invitado a estudiar juntos esa tarde. Será tranquilo, solo revisar algunas cosas para el examen de historia, había dicho Pedro con su habitual despreocupación.
Lucas aceptó la invitación, aunque la ansiedad martillaba en su mente. Le agradaba Pedro, y su amistad era una de las pocas cosas que aún lo hacían sentir normal. Por la tarde, llegó a casa de Pedro. La sala era acogedora, con estantes llenos de libros y objetos que reflejaban el gusto de la familia por lo clásico y nostálgico. En el centro de una mesita de café había un pequeño reloj de bolsillo antiguo, con una cadena dorada que brillaba bajo la luz del sol. «Es de mi abuelo», explicó Pedro al notar la mirada de Lucas. «Me lo dio antes de morir. Es lo único que tengo de él, así que lo dejo aquí como recuerdo». Lucas asintió, forzando una sonrisa. El objeto era hermoso, pero su importancia sentimental lo hacía aún más atractivo. Mientras estudiaban, intentó apartar su atención del reloj, pero era como si éste lo llamara por su nombre. Cuando Pedro salió un momento para buscar más agua, Lucas actuó sin pensar. Tomó el reloj y lo guardó en su bolsillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, e intentó ignorar la culpa inmediata que surgió. «Lo devolveré después», se justificó para sí mismo. Sin embargo, algo ocurrió cuando llegó a casa. Durante la confusión de sacar los libros de la mochila y ayudar a su madre con algunas tareas, Lucas no recordaba dónde había guardado el reloj. Buscó rápidamente en sus bolsillos, pero no encontró nada. Al día siguiente, en la escuela, Pedro parecía diferente. Estaba más callado, con una expresión preocupada. Durante el recreo, se acercó a Lucas y habló con voz baja. «¿Viste mi reloj ayer? Yo no lo encuentro». Lucas sintió que el estómago se le revolvía. Intentó mantener la calma. «No, creo que no». «¿Buscaste bien en casa?» «Busqué por todas partes», respondió Pedro suspirando. «Es raro, estaba en la mesa». Ese comentario hizo que Lucas sintiera como si lo hubieran apuñalado. Quería confesar, quería decir que había tomado el reloj, pero ¿cómo explicar que ahora ni siquiera sabía dónde estaba? A lo largo del día, la tensión creció. Pedro comentó con otros amigos sobre la desaparición del reloj, y Lucas escuchó susurros de especulación. Sabía que, si el reloj no aparecía, las sospechas podrían recaer sobre él, incluso sin pruebas concretas. En casa, Lucas revisó su habitación desesperadamente, pero no encontró el reloj. ¿Lo habría dejado caer en algún lugar? O tal vez, en un momento de distracción, lo había escondido en algún rincón y simplemente olvidado. Esa noche, apenas pudo dormir. La imagen del rostro de Pedro, marcado por la tristeza, no salía de su mente. Más que nunca, Lucas se dio cuenta de que sus impulsos estaban comenzando a destruir todo a su alrededor, incluidas sus amistades más preciadas. Campos Bonitos siempre había sido un lugar lleno de tradiciones e historias antiguas, y la desaparición inexplicable de objetos empezaba a alimentar la imaginación de sus habitantes. Las conversaciones en el mercado, las panaderías e incluso en la plaza central giraban en torno a teorías, pero ninguna parecía tan persistente como la idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «La tía Emily tiene razón», exclamaba doña Odete mientras seleccionaba tomates en el mercado. «Estas desapariciones no son normales. He oído hablar de espíritus traviesos que disfrutan escondiendo cosas de la gente». «Tonterías, Odete», respondía el señor Antunes, un jubilado escéptico. «Esto es obra de algún ladrón sigiloso, seguro». Pero Emily, como siempre, era la voz más fuerte en este coro. Durante una reunión improvisada en la Casa de los Santos, presentó sus descubrimientos. ¿No les parece extraño que los objetos desaparezcan sin dejar rastro? ¿Y las puertas? Muchas veces las encontramos abiertas, aunque las dejamos cerradas con llave la noche anterior, declaró con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Has visto algo, Emily?, preguntó doña Marta, una vecina curiosa. Vi sombras, figuras al pie de la escalera. Y oí susurros. Estoy segura de que estamos lidiando con algo del más allá, respondió Emily como si narrara un cuento de terror. Lucas, que estaba sentado en un rincón de la sala, sintió que el sudor le perlaba la frente. Sabía que las figuras eran sus escapadas nocturnas y que los susurros no eran más que el viento. Pero, ¿cómo podía decirlo sin confesarlo todo? Los rumores comenzaron a extenderse aún más cuando doña Odete afirmó haber visto una figura encapuchada cerca de su ventana a medianoche. Parecía una sombra, alta y sin rostro. Estoy segura de que estaba tras mis joyas. Las historias crecían con cada repetición. Lo que antes eran pequeñas desapariciones se convertía en leyendas aterradoras.
Algunos vecinos empezaron a tomar precauciones, cruces de sal en las puertas, rosarios colgados en las ventanas, e incluso un sacerdote fue llamado para bendecir algunas casas. Lucas observaba todo con una mezcla de culpa y pavor. El pueblo se estaba convirtiendo en rehén de un miedo colectivo, y él era el responsable. Una noche especialmente oscura, Emily decidió organizar una vigilia. Si estos espíritus creen que pueden jugar con nosotros, están muy equivocados, proclamó mientras distribuía velas entre los voluntarios que se reunieron en la plaza. Lucas sabía que la situación se estaba descontrolando. Las teorías sobrenaturales estaban desviando la atención de las personas, pero también aumentaban la presión sobre él. Y si, durante una de esas vigilias, alguien lo veía intentando esconder o mover alguno de los objetos. Mientras observaba a los vecinos encender velas y murmurar oraciones, Lucas sintió un nudo en la garganta. No podía seguir así. Las mentiras que había creado, aunque sin intención, se estaban convirtiendo en algo más grande que él. Por ahora, todo lo que podía hacer era mirar en silencio mientras todo el pueblo caía bajo el hechizo de la teoría sobrenatural. Las velas brillaban en la oscuridad como pequeñas luces, intentando iluminar una verdad que nadie estaba dispuesto a enfrentar todavía. A la mañana siguiente de la vigilia organizada por Emily, la escuela de Campos Bonitos estaba llena de rumores. Algunos estudiantes estaban fascinados con las historias de espíritus, mientras que otros se burlaban de la idea de fantasmas robando objetos. Lucas, que intentaba pasar desapercibido por los pasillos, notó algo diferente en el comportamiento de Pedro. Su mejor amigo parecía más distante, mirándolo de manera extraña, como si algo estuviera mal. Durante la clase de geografía, Pedro se giró hacia Lucas y preguntó casualmente: «Estuviste en mi cuarto el otro día, ¿verdad?». El corazón de Lucas se aceleró. «Estuve, para estudiar». «¿Por qué?». «Es que todavía no encuentro el reloj de mi abuelo», dijo Pedro, manteniendo un tono ligero pero con los ojos fijos en los de Lucas. «Pensé que quizá lo viste y se te olvidó avisarme». «No, no vi nada», respondió Lucas rápidamente, desviando la mirada. Pedro asintió lentamente, pero no parecía convencido. Durante el recreo, Lucas lo vio conversando con otros compañeros. Pedro gesticulaba y señalaba en dirección a Lucas, como si estuviera compartiendo sus sospechas. La tensión aumentó cuando, en la clase de educación física, otro compañero, Bruno, mencionó que su pulsera de cuero había desaparecido. «La dejé en el banco, junto a las mochilas. Y ahora ya no está». Pedro, que estaba cerca, aprovechó la oportunidad. «¿Sabes? Parece que hay alguien por aquí con las manos demasiado rápidas». Aunque no mencionó nombres, Lucas sintió el peso de la insinuación. Otros estudiantes comenzaron a murmurar, y algunos incluso lanzaron miradas curiosas hacia él. Más tarde, en los vestuarios, Pedro finalmente enfrentó a Lucas directamente. Mientras los demás estudiantes salían, Pedro se quedó atrás, cerrando la puerta detrás de él. «Lucas, respóndeme una cosa», comenzó, cruzando los brazos. «¿Tienes algo que ver con las cosas que están desapareciendo?». Lucas intentó mantener la calma, pero la pregunta lo golpeó como un puñetazo. «¿Cómo que sí tengo algo que ver? ¿Crees que yo...?» «No sé qué pensar», interrumpió Pedro, con voz firme. «Estuviste en mi casa, y el reloj desapareció. Y ahora, todo el tiempo algo está desapareciendo. Quiero confiar en ti, pero está siendo difícil». Lucas sintió la garganta seca. Quería confesar, contar todo, pero el miedo de perder la amistad de Pedro lo paralizaba. «Yo no hice nada, Pedro», dijo finalmente, intentando parecer ofendido. «Me estás acusando de algo que no hice». Pedro suspiró, frustrado. «Espero que estés diciendo la verdad, Lucas. Porque, si descubro que estás mintiendo, será peor». Con esas palabras, salió, dejando a Lucas solo en el vestuario. El silencio era ensordecedor, y Lucas sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Ahora, más que nunca, sabía que estaba en una encrucijada. Pedro no era solo su amigo, era una de las pocas personas en las que Lucas confiaba plenamente. Pero, con la sombra de la desconfianza creciendo, su amistad estaba colgando de un hilo. Mientras Lucas salía del vestuario, comprendió que necesitaba tomar una decisión pronto. Seguir ocultando la verdad podría costarle no solo su amistad con Pedro, sino también todo lo que aún valoraba. Era una noche silenciosa en Campos Bonitos. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían observar a Lucas,
como si supieran del peso que cargaba. En su habitación, sentado al borde de la cama, contemplaba una bolsa llena de pequeños objetos que había robado a lo largo de los años. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. Si descubro que estás mintiendo, será peor. ¿Y si Pedro se lo contaba a alguien? ¿Y si toda la escuela se enteraba? Más que eso, Lucas ya no soportaba la culpa, la ansiedad, el miedo constante de ser descubierto. Respirando profundamente, Lucas tomó una decisión. Necesitaba confesar, empezar por sus padres. Tomó la bolsa y bajó las escaleras con pasos pesados. Cuando llegó a la sala, encontró a sus padres sentados en el sofá, viendo un programa de televisión. «Papá, mamá, ¿puedo hablar con ustedes?». El señor José y doña Clara apagaron la televisión, ambos con expresiones preocupadas. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Lucas vaciló por un momento. La garganta parecía seca, y las palabras se negaban a salir. Pero sabía que no podía retroceder. Colocó la bolsa sobre la mesa de centro, produciendo un leve ruido metálico al chocar algunos objetos. «Yo, tengo que contarles algo. Algo que he estado escondiendo por mucho tiempo». Los ojos de sus padres se fijaron en la bolsa. El señor José frunció el ceño, mientras que doña Clara llevó una mano al pecho, preocupada. «Estos objetos, los robé», dijo Lucas con voz temblorosa. «No solo de aquí en casa, también de la escuela, de la casa de la abuela, de mis amigos. No sé por qué lo hago. Es como si fuera más fuerte que yo». El silencio que siguió fue casi insoportable. El señor José parecía en shock, mientras que doña Clara tenía lágrimas en los ojos. «Lucas», empezó su padre, con voz grave y controlada. «¿Estás diciendo que todas estas desapariciones, estos problemas, fuiste tú?». Él solo asintió, sintiendo las lágrimas escurrir por su rostro. «Sé que me equivoqué. Sé que los lastimé a ustedes y a otras personas. Pero no puedo parar. Necesito ayuda». Doña Clara se levantó y fue hacia él, envolviéndolo en un abrazo apretado. «Oh, hijo mío. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Estamos aquí para ayudarte». El señor José, aunque visiblemente afectado, suspiró y colocó una mano en el hombro de Lucas. «Esto explica tantas cosas. Las discusiones, la inseguridad de tu madre, los cambios que hicimos en la casa. Lucas, lo que hiciste es muy grave. Pero estamos juntos en esto. Encontraremos una solución». Lucas sintió una mezcla de alivio y arrepentimiento. Finalmente, se había quitado ese peso de encima, pero sabía que el camino por delante sería difícil. A la mañana siguiente, el señor José y doña Clara ayudaron a Lucas a separar los objetos para devolverlos. Allí estaba el reloj de Pedro, el adorno de la abuela y otros artículos que pertenecían a amigos y vecinos. Cada pieza parecía contar una historia, un recordatorio del peso de sus acciones. Mientras observaba la bolsa, Lucas comprendió que su camino hacia la redención apenas comenzaba. No sabía cómo lo recibirían las personas a las que había perjudicado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Y esa noche, mientras se preparaba para acostarse, el cielo estrellado parecía un poco menos abrumador. Tal vez, pensó, era el comienzo de una nueva oportunidad para encontrar la paz que había estado buscando. La mañana comenzó con un ambiente extraño en la casa de los Santos. Doña Clara había organizado los objetos robados sobre la mesa del salón, mientras el señor José, en silencio, hojeaba un pequeño cuaderno donde anotaba los nombres de las personas a las que debían devolver algo. Lucas estaba sentado en una silla al lado, con las manos temblorosas. Sabía que la confesión había sido solo el comienzo. Ahora venía la parte más difícil, enfrentarse a las personas que había perjudicado, devolver lo que era suyo y pedir perdón. «Empecemos por la abuela», dijo doña Clara, intentando mantener un tono firme. «Es familia, y lo entenderá». Cuando llegaron a casa de la abuela, Lucas apenas podía levantar la mirada. Llevaba el adorno que había robado meses atrás, aquel que tenía un inmenso valor sentimental para ella. «Lucas. ¡Qué sorpresa tan linda!», exclamó la abuela al abrir la puerta. Pero su sonrisa desapareció al ver la expresión seria de todos. Lucas extendió el objeto con manos temblorosas. «Abuela, yo robé esto de tu casa. Lo siento mucho. No sé qué me pasó, pero estaba equivocado. Por favor, perdóname».
La abuela tomó el adorno, con los ojos llenos de lágrimas. Permaneció en silencio por un momento antes de abrazarlo con fuerza. «Ah, mi niño». Ya lo sospechaba. Pero lo que importa es que estás tratando de arreglar las cosas. Te perdono, pero prométeme que buscarás ayuda, ¿está bien? Con el corazón un poco más liviano, Lucas continuó hacia la siguiente visita. El reloj de Pedro era el siguiente en la lista. Lucas sabía que este sería uno de los momentos más difíciles. Al llegar a casa de Pedro, lo recibió con una mirada confusa. «Lucas, ¿qué haces aquí?». Sin decir nada, Lucas sacó el reloj del bolsillo y se lo extendió a su amigo. Yo robé esto. Fue un gran error. Lo siento mucho, Pedro». Pedro tomó el reloj, sin saber qué decir al principio. Luego respiró hondo. «Sabes que esto es algo serio, ¿verdad?». Estaba muy molesto, pero te agradezco que lo hayas traído de vuelta. Y bueno, creo que es valiente de tu parte confesar. Entenderé si ya no quieres ser mi amigo, dijo Lucas con la voz temblorosa. No te voy a mentir, Lucas. Me llevará tiempo volver a confiar en ti. Pero si estás dispuesto a cambiar, creo que puedo darte esa oportunidad. Las palabras de Pedro fueron un alivio para Lucas. A pesar de la tensión, sentía que había dado un paso importante para reparar la amistad. Así continuó el día. Por cada objeto devuelto, Lucas enfrentó reacciones distintas. Doña Odete, por ejemplo, lo llamó sinvergüenza y dijo que esperaba no volver a saber de él. Por otro lado, el señor Antúnez, aunque serio, aceptó la disculpa y le dio un consejo. Equivocarse es humano, chico. Pero arreglar el error es lo que define quién eres. Cuando terminó el día, Lucas regresó a casa exhausto, pero con el corazón un poco más liviano. Sabía que el perdón de todos no llegaría de inmediato, pero estaba dispuesto a recuperar la confianza de las personas, una por una. Al sentarse en el sofá, doña Clara le llevó una taza de té y se sentó a su lado. Estoy orgullosa de ti, hijo. Fue difícil, pero hiciste lo correcto. Lucas asintió, mirando la mesa ahora vacía. Los objetos habían desaparecido, pero el peso del pasado comenzaba a disiparse. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez, sintió que estaba realmente en el camino correcto. Lucas estaba sentado en un sillón de cuero marrón, en una sala silenciosa donde los únicos sonidos eran el tic-tac de un reloj antiguo y el ruido distante del tráfico. Frente a él, el doctor Anderson, un hombre de mediana edad con ojos amables y una postura tranquila, lo observaba atentamente. Era su primera sesión de terapia, y Lucas estaba nervioso. Nunca había hablado sobre sus sentimientos de forma tan abierta antes, y la idea de explorar algo tan íntimo lo inquietaba. Entonces, Lucas, comenzó el doctor Anderson con una voz calmada y alentadora. Tu madre me contó un poco sobre lo que está pasando. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Por qué crees que estás aquí hoy? Lucas dudó, mirando al suelo. Porque no puedo controlar lo que hago. Robo cosas. No porque las necesite, sino porque parece que algo dentro de mí me obliga. El terapeuta asintió, sin juzgarlo. Entiendo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Lucas pensó por un momento, buscando las palabras correctas. Al principio, era emocionante. Como si fuera una aventura. Pero ahora, solo siento culpa. Me siento horrible. Como si algo estuviera mal en mí. Lucas, ¿alguna vez has oído hablar de la cleptomanía? Preguntó el doctor Anderson. Mi mamá mencionó algo al respecto, respondió Lucas. Es como una enfermedad, ¿verdad? Sí, y explicó el terapeuta. Es un trastorno que hace que las personas sientan un impulso incontrolable de tomar cosas, incluso cuando saben que está mal o no las necesitan. No es una cuestión de carácter o moralidad, es algo que podemos trabajar juntos para entender y controlar. Esas palabras le dieron a Lucas un atisbo de esperanza. Tal vez, después de todo, no era una mala persona. A lo largo de la sesión, el doctor Anderson comenzó a explorar los posibles detonantes del comportamiento de Lucas. A veces, estos impulsos están relacionados con emociones reprimidas, como la ansiedad, el estrés o incluso sentimientos de insuficiencia. ¿Alguna vez has sentido que no eras suficiente para alguien o para algo? Lucas tragó saliva. Creo que sí. Mi papá siempre ha sido muy correcto, muy perfecto.
Y yo siempre sentí que no podía ser como él. Tal vez robar era una forma de llamar su atención, aunque él no lo supiera. El terapeuta no respondió de inmediato, dejando que el silencio llenara el espacio. Era como si supiera que Lucas necesitaba tiempo para procesar sus propias palabras. Lucas, lo que acabas de decir es muy importante. Entender lo que está detrás de este comportamiento es el primer paso para superarlo. Y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Vamos a trabajar en esto juntos. Al final de la sesión, el Dr. Anderson sugirió que Lucas comenzara a llevar un diario. Anota tus pensamientos, especialmente cuando sientas ganas de tomar algo. Esto puede ayudarnos a identificar patrones y, eventualmente, crear estrategias para resistir el impulso. Cuando salió del consultorio, Lucas sintió como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Aún quedaba mucho por hacer, pero sabía que finalmente estaba enfrentando sus problemas de frente. Mientras caminaba a casa, pensó en las palabras del terapeuta. Tal vez, con ayuda, podría entender por qué hacía lo que hacía, y lo más importante, cómo detenerlo. Por primera vez en meses, Lucas sintió que había un camino hacia la redención. 2 semanas después de iniciar la terapia, Lucas entró en una pequeña sala de reuniones en el consultorio del Dr. Anderson. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y alrededor de ellas había personas de diferentes edades, con expresiones variadas, algunas nerviosas, otras más relajadas, pero todas cargando un peso invisible. Era la primera sesión del grupo de apoyo para la cleptomanía al que Lucas asistiría. Lucas, bienvenido al grupo, dijo el Dr. Anderson, que lideraba la sesión. Aquí no necesitas tener miedo de ser juzgado. Todos estamos lidiando con desafíos similares, y compartir nuestras historias puede ayudarnos a crecer. Lucas asintió tímidamente y se sentó en una silla vacía. Los demás miembros del grupo lo observaron por un momento antes de ofrecerle sonrisas alentadoras. Comencemos con presentaciones rápidas, sugirió el terapeuta. Una mujer de mediana edad, con cabello corto y gafas, fue la primera en hablar. Mi nombre es Marta. Empecé a robar cosas pequeñas en tiendas, sin entender por qué lo hacía. He perdido trabajos y amistades por esto, pero estoy aquí para cambiar. Luego, un joven que parecía tener la misma edad que Lucas levantó la mano. Soy Rafael. Lo mío comenzó en la escuela, como una forma de lidiar con el estrés. Pensaba, si tengo esto, me sentiré mejor. Pero nunca es así. Solo empeora. Lucas sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Rafael parecían reflejar exactamente lo que él sentía. Cuando llegó su turno, respiró hondo. Yo, soy Lucas. Comencé a robar cosas pequeñas, de amigos, de mi familia. No porque las necesitara, sino porque parecía imposible resistirme. Ahora estoy tratando de entender por qué lo hago y cómo detenerme. Los otros miembros asintieron, algunos murmurando palabras de ánimo. Una mujer mayor llamada Irene colocó una mano en el hombro de Lucas. Eres valiente por admitir esto siendo tan joven, querido. Algunos de nosotros tardamos décadas en dar este paso. A medida que la sesión avanzaba, las historias compartidas comenzaron a pintar un cuadro más amplio de lo que significaba vivir con cleptomanía. Había patrones comunes, la adrenalina inicial, seguida por una culpa aplastante, las relaciones que se deterioraban, y sobre todo, el deseo de encontrar una salida a ese ciclo. Lucas se sintió menos solo. Siempre había pensado que era el único que enfrentaba este tipo de problema, pero ahora entendía que había otras personas como él, personas que luchaban contra algo que, muchas veces, no podían controlar. El Dr. Anderson condujo la sesión con sabiduría, animando a cada miembro a compartir sus estrategias para manejar los impulsos. Cuando siento ganas de robar, respiro profundamente y cuento hasta 10, dijo Marta. No siempre funciona, pero ayuda a calmar la mente. Rafael añadió. Yo llevo una goma elástica en la muñeca. Cuando siento el impulso, la estiro y la dejo soltar. Eso me recuerda que el malestar es temporal y que no necesito actuar según lo que siento. Lucas tomó notas mentales, decidido a probar esas técnicas. Por primera vez, sintió que había herramientas para luchar contra su compulsión, más importante, personas que entendían su lucha. Cuando la sesión terminó, los participantes intercambiaron palabras de apoyo y apretones de manos. Irene sonrió a Lucas mientras salía. Vuelve la próxima semana. Estaremos aquí para ti. Mientras caminaba de regreso a casa, Lucas sintió algo diferente. La culpa seguía allí,
pero, por primera vez, también había una chispa de esperanza. No estaba solo en esta batalla, y eso marcaba toda la diferencia. El progreso de Lucas en las semanas siguientes era evidente. Asistía regularmente a terapia, participaba en las sesiones de grupo y aplicaba algunas de las estrategias aprendidas para controlar sus impulsos. Sin embargo, aunque estaba avanzando, sabía que la lucha contra la cleptomanía no sería fácil, y la recaída siempre estaba al acecho. Ese día, Lucas fue al supermercado con su madre. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, algo llamó su atención, una pequeña miniatura de un coche deportivo, expuesta en una estantería cerca de la caja. Era un objeto insignificante, pero su brillo metálico y tamaño compacto despertaron ese viejo cosquilleo en sus manos. Intentó resistir la tentación, desviando la mirada. Respira hondo y cuenta hasta 10, recordó las palabras de Marta, del grupo de apoyo. Inspiró profundamente, pero el impulso persistía, cada vez más fuerte. Mientras su madre discutía el precio de un producto con la dependienta, Lucas cedió. En un movimiento rápido, colocó la miniatura en el bolsillo de su chaqueta. Una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo, seguida casi de inmediato por una ola aplastante de culpa. De regreso al coche, apenas podía mirar a su madre. Las palabras de todos, del Dr. Anderson, del grupo, de sus padres, resonaban en su mente como acusaciones silenciosas. Lo estabas haciendo también. ¿Por qué hiciste esto? En casa, Lucas fue directo a su habitación. Sacó la miniatura del bolsillo y la observó durante largos minutos, sintiendo el peso del fracaso. Sabía que tenía que contar lo que había hecho, pero el miedo al juicio lo paralizaba. Esa noche, durante la cena, el señor José notó que algo no estaba bien. Lucas, estás muy callado. ¿Te pasa algo? Lucas dudó, sus manos temblaban bajo la mesa. Finalmente, decidió que no podía ocultarlo más. Con voz temblorosa, confesó. Tuve una recaída. Robé algo del supermercado hoy. La sala quedó en silencio. Doña Clara dejó el tenedor en el plato, claramente sorprendida, mientras el señor José suspiraba profundamente, pasándose las manos por la cara. Lucas, comenzó su padre, intentando mantener la calma. Esto es serio. Pero estoy orgulloso de que lo hayas contado. Eso significa que sigues intentándolo. Estoy intentando, pero siento que nunca podré parar, dijo Lucas, con la voz quebrada. Doña Clara se acercó y tomó su mano. Hijo, estamos aquí para ti. Sabíamos que habría altibajos, pero lo importante es que no te rindas. Al día siguiente, Lucas regresó al supermercado con su padre. Entregó la miniatura al gerente y se disculpó, explicando lo que había ocurrido. El gerente, sorprendido, aceptó las disculpas y agradeció su honestidad. Esa noche, durante la sesión de grupo, Lucas compartió el episodio. Fue difícil confesarlo, pero me di cuenta de que intentar ocultarlo solo lo habría empeorado. Los demás miembros lo alentaron, recordándole que las recaídas eran parte del proceso. Lo importante es cómo reaccionas a ellas, dijo Marta. Y tú elegiste ser honesto y seguir luchando. Lucas salió de la sesión sintiéndose más fuerte. Sabía que todavía enfrentaría desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Y eso marcaba toda la diferencia. Los días en Campos Bonitos transcurrían lentamente, pero algo parecía diferente en la casa de los Santos. Desde que Lucas había confesado sus actos y comenzado su camino hacia la redención, las reuniones familiares se habían vuelto menos tensas. Sin embargo, había un asunto pendiente que Lucas temía enfrentar, su tía Emily. Emily, con su personalidad extravagante y su historial de teorías sobrenaturales, había sido una de las voces más firmes en las acusaciones contra los fantasmas que creía responsables de las desapariciones. Cuando descubrió que el verdadero culpable era su propio sobrino, se quedó en silencio. Desde entonces, evitaba mantener conversaciones largas con Lucas, limitándose a miradas incómodas durante los encuentros familiares. Pero aquella tarde, Lucas decidió que era hora de enfrentar a Emily. La encontró en su casa, ocupada con sus famosos arreglos florales en el jardín. ¿Tía Emily?, llamó, con voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo allí. Lucas, ¿qué haces aquí, querido? Yo, quería hablar contigo, comenzó él, moviendo nerviosamente las manos. Sobre todo lo que pasó. Emily suspiró y dejó a un lado las flores que estaba organizando. Sabes,
Lucas, me quedé muy impactada cuando me enteré. Nunca imaginé que tú pudieras estar involucrado en esas desapariciones. Siempre fuiste tan tranquilo, tan confiable. Lo sé, respondió Lucas, sintiendo nuevamente el peso de su culpa. Y sé que creías que era algo sobrenatural, pero fui yo quien causó todos esos problemas. Y quiero pedirte perdón. No solo por robar, sino por hacer que tú y todos los demás se preocuparan tanto. Emily lo miró durante un momento, sus ojos suavizándose. Lucas, voy a ser honesta contigo. Cuando lo descubrí, me sentí muy herida. No solo por lo que hiciste, sino porque me sentí una tonta por creer en algo tan absurdo como fantasmas. Él tragó saliva, pero ella continuó. Pero luego pensé, eres mi sobrino, mi sangre. Y todos cometemos errores, ¿verdad? Lo importante es que estás intentando redimirte. Emily se acercó a él, tomando gentilmente su mano. Te perdono, Lucas. Y más que eso, quiero ayudarte. Si necesitas a alguien con quien hablar o apoyo, estoy aquí. Lucas sintió una ola de alivio y emoción. Gracias, tía Emily. Eso significa mucho para mí. Ella sonrió y, por primera vez en semanas, Lucas sintió que las cosas realmente estaban empezando a encaminarse. Antes de que él se fuera, Emily lo miró con su característica picardía y bromeó. Pero si me vuelves a dar un susto como ese, chico, tal vez la próxima vez sí llame a un cura. Ambos rieron juntos, y Lucas se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, la fuerza de los lazos familiares seguía intacta. Era un paso más en su camino hacia la reconstrucción de la confianza y las relaciones que sus errores habían puesto en peligro. El regreso de Lucas a la escuela, tras confesar sus errores y comenzar su camino hacia la redención, fue todo menos fácil. Aunque ninguno de sus compañeros conocía toda la verdad, rumores vagos circulaban por los pasillos. Algunos lo miraban con curiosidad, mientras que otros le lanzaban miradas desconfiadas. Pero Lucas sabía que debía hacer algo. Era hora de empezar a reparar las relaciones que había dañado, incluso si eso significaba enfrentar la vergüenza y la culpa que aún cargaba. En la clase de historia, mientras el profesor explicaba la Revolución Francesa, Lucas apenas podía concentrarse. Su mirada se posaba de vez en cuando en Pedro, quien estaba sentado unos asientos más adelante, copiando atentamente las notas. Desde la devolución del reloj, las cosas entre ellos seguían tensas, y Lucas sentía que la amistad aún pendía de un hilo. Durante el recreo, reunió valor y se acercó a Pedro, quien estaba sentado en un banco del patio, revisando su celular. «Pedro, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Lucas, vacilante. Pedro levantó la vista, con una expresión seria, pero se encogió de hombros. «Habla». Lucas respiró hondo. «Sé que las cosas todavía están raras entre nosotros. Y sé que me equivoqué mucho, especialmente contigo. Solo quería decirte que estoy haciendo todo lo posible por cambiar. Estoy yendo a terapia, a grupos de apoyo. Quiero ser mejor». Pedro lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «Lucas, quiero creerte. Pero la confianza no regresa de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo». «Lo sé», dijo Lucas con firmeza. «Y estoy dispuesto a esperar. Solo espero que, algún día, podamos volver a ser como antes». Pedro asintió lentamente. «Creo que podemos intentarlo. Pero tienes que seguir por el camino correcto, hermano. Sin más mentiras». Esa conversación fue un alivio para Lucas. Aunque sabía que aún había un largo camino por recorrer, sintió que Pedro estaba dispuesto a darle una oportunidad para comenzar de nuevo. Durante la semana, Lucas empezó a acercarse a otros compañeros. No fue fácil. Algunos, como Bruno, reaccionaron de manera más dura. «¿Crees que una disculpa arregla todo?», preguntó Bruno, cruzándose de brazos. «Sé que no», respondió Lucas. «Pero es un comienzo. Quiero demostrar con mis acciones que estoy intentando ser diferente». Conforme pasaban los días, Lucas comenzó a notar que, aunque algunas relaciones llevarían tiempo en reconstruirse, otras estaban más abiertas al perdón. La tensión que antes lo rodeaba en la escuela comenzó a disminuir, y sintió que, poco a poco, estaba recuperando algo que pensó haber perdido para siempre. En la última clase de la semana, el profesor de literatura pidió a los alumnos que escribieran un ensayo sobre el tema «Renacer». Lucas miró la hoja en blanco y, por primera vez, supo exactamente qué escribir. Al entregar su trabajo,
sintió un alivio profundo. Quizás no era posible borrar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro mejor, y eso comenzaba con cada pequeña reparación que hacía, un paso a la vez. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.